Bien. Bien. Bueno, vamos a seguir con tiro vertical y caída libre. Vamos a hacer el ejercicio 1 de los ejercicios que les di yo, que dice, desde una terraza a 40 metros del suelo se lanza hacia arriba una piedra con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces nos dice, lo primero en física siempre vamos a hacer un dibujito. Tenemos al tipito acá arriba con una pelota, una piedra, no sé qué dice, y dice que lo tira, esto mide 40 metros, y dice que tira la pelota hacia arriba con una velocidad en módulo de 20 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, lo que nos tenemos que acordar de tiro vertical o caída libre es lo mismo, prácticamente lo mismo, es que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Lo único que cambia es que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Recuerden siempre dibujarse que G va hacia abajo, es la aceleración de este tipo de problemas, ¿sí? Es más fácil en el sentido de que la aceleración ya es dato, vale siempre en módulo, vamos a poner que el módulo vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que esto está redondeado, en realidad es 9,8, pero lo vamos a usar 10 porque es más fácil. Bien, primera cosa, el dibujito. Segunda cosa, el sistema de referencia, ¿sí? En general, en general, en todos estos problemas se elige a la menor altura a la que puede llegar la piedra el cero de mi regla, digamos. Lo voy a dibujar en rojo el sistema de referencia para que le prestemos más atención. Recuerden, no importa, yo podría haber elegido este si quiero, o puedo elegir este que es el que voy a elegir, y lo voy a llamar eje Y. ¿Sí? Entonces, primera cosa, siempre el dibujito. Segunda cosa, siempre el sistema de referencia. Y recordemos un poco cómo eran las ecuaciones de MRV. ¿Sí? Nos decía que el I era la posición inicial más la velocidad inicial por t menos t0, más o menos, siempre recuerden que los signos los tenemos que ver, dividido 2 por t menos t0 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que para todo MRV es un movimiento con aceleración constante, lo cual significa que la velocidad va cambiando, ¿no? Entonces también tenemos una formulita para la velocidad. ¿Sí? A diferencia de MRU, lo que tenemos es dos ecuaciones, ¿sí? Fíjense, recuerden, si la aceleración vale 0, que sería un MRU, este término se me va y esto es lo mismo que la ecuación de MRU, justamente. Y si acá también le reemplazo aceleración por 0, me está diciendo que la velocidad para todo tiempo, no depende del tiempo, es igual a la velocidad inicial. O sea que si se saben estas ecuaciones y reemplazan aceleración por 0, tienen las de MRU. ¿Okay? Bien. Entonces, lo primero que nos pregunta es ¿con qué velocidad vuelve a pasar por el nivel de la terraza? Obviamente, si esto lo está tirando para arriba, va a subir, va a llegar a un punto y va a volver a bajar. ¿Ok? Entonces me está preguntando algo sobre este punto. Entonces, me está preguntando en el punto A, velocidad, es lo que quiero saber, y qué es lo que nos está dando, o sea, qué información me está dando. Fíjense que en general en todas estas ecuaciones tenemos tres variables. Tenemos posición, velocidad y aceleración. Bueno, y tiempo, ¿sí? Estamos siempre hablando de eso. Del tiempo no me está diciendo nada. La aceleración es constante y ya la conocemos, ¿sí? La velocidad es lo que me pregunta. Entonces me tiene que estar dando un dato sobre la posición, ¿no? Para yo poder hacer algo en esto. Entonces, eso es lo primero que nos pregunta. Lo primero que vamos a hacer, que es lo que tienen que hacer en general siempre, sobre todo si no saben por dónde arrancar, vamos a armarnos las ecuaciones esas, ¿sí? Le reemplazamos los datos del problema. Entonces, según la regla que yo elegí, según mi sistema de referencia, ¿cuál es la posición inicial? ¿De dónde sale la piedra? Bueno, imagínense que el pibito está acostado y que la tira de acá para arriba, ¿no? O sea, está a la misma altura del edificio, a eso quiero decir. ¿Cuál es el I0, la posición inicial?
¿no es el piso? Porque la lanza, digamos... Ah, perdón, espera que los tengo, te escucho re bajito. De casualidad me di cuenta que habló alguien. Decía que si la posición inicial no sería desde el piso, digamos, desde el momento que se lanza hasta que llega a un punto y después vuelve a bajar. ¿Cómo? Espera, te escucho re baja, me ¿No parece es que... 40 metros? Sí, es 40 metros, pero ¿qué dijo? ¿Quién habló? ¿Victoria o...? A ver ahora. Repetime, por favor, porque no te escuché. Azul, azul. Sí, te decía que no estoy entendiendo bien si es que están lanzando la pelota directamente desde arriba o desde abajo la lanzan y luego vuelve a bajar para arriba. Claro, no, Desde arriba, digamos, porque está, está digamos, arriba, claro. El tipo está a la altura, en la terraza, entonces está arriba del edificio y tira de ahí la pelota para arriba o la piedra para arriba. Así que sería la posición inicial, la altura del edificio, que es como dijo Tomás, 40 metros. ¿Sí? Voy a prender el cronómetro acá. No hay mucha duda, digamos, en el sentido del cronómetro, porque es una sola piedra. En general, cuando tenemos problemas de encuentro, tenemos que tener más cuidado con el T0, como lo elegimos, pero en general, en este problema es más fácil. Bien, ¿cómo es la velocidad inicial? ¿Con qué velocidad sale? ¿Con qué velocidad arranca el problema? Acá, ¿no? Dice que lo tira para arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Lo que me interesa de esto es el signo. ¿Es positivo o negativo? positivo. Positivo porque lo tira en el mismo sentido donde apunta mi sistema de referencia. Perfecto. Bien. Por T, obviamente voy a prender mi cronómetro cuando sale desde acá, así que el T0 es 0. La aceleración es 10. Como la tengo que dividir por 2, le pongo directamente 5. ¿Y el signo cómo va a ser? Tengo que mirar esto, ¿no? Siempre dijimos que la aceleración va para abajo. Entonces, prender la luz. Es negativa, ¿no? La aceleración. Porque tira para abajo y mi sistema, o sea, apunta hacia abajo y mi sistema de referencia hacia arriba, tienen diferente sentido, entonces va un menos. Por tema. Sale 5 metros sobre segundo. Es la aceleración de la gravedad, que es 10, dividido 2. Acordate siempre que acá, en la ecuación horaria, que es esta, la aceleración va dividida por 2. Ah, está bien. Por eso le puse 5, ¿sí? Al cuadrado. Entonces me queda más reducida, me queda I es igual a 40 metros por T. ¿Sí? Esta vendría a ser la ecuación horaria, que recuerden que siempre me da la posición en función del tiempo. Y ahora armémonos la de la velocidad, que es justamente lo que vamos a usar ahora, ¿no? Porque me pregunta justamente la velocidad. Entonces la velocidad inicial ya dijimos que era 20. ¿Sí? La aceleración dijimos que era negativa, es 10. Y como va en sentido contrario, mi sistema de referencia es menos 10. Acá no la dividimos por 2. Por T. ¿Sí? Entonces estas son las dos ecuaciones que necesitamos para el MRV. Ahora, nos está preguntando en el primer punto la velocidad que tiene cuando vuelve a pasar por este punto. O sea, sale con 20 y una vez que baja me está preguntando cuál es esa velocidad. Primero, ¿esa velocidad va a ser positiva o va a ser negativa cuando viene bajando? O sea, ¿qué me define el signo de la velocidad? El sistema de referencia, ¿no? Entonces, si la velocidad apunta hacia arriba, siempre va a ser positiva por cómo elegí mi sistema de referencia, y si apunta hacia abajo, va a ser negativa. Entonces, en todo el tramo de subida, la velocidad va cambiando, pero es siempre positiva. Y en todo el tramo de bajada, la velocidad es negativa. ¿Sí? Y obviamente, si hubiera elegido otro sistema de referencia, eso cambia. ¿Sí? El módulo va a ser el mismo, pero el sentido depende del sistema de referencia. Entonces,
¿qué es lo que uno piensa? Dice, bueno, me preguntan la velocidad, obviamente voy a usar la fórmula de la velocidad, pero ¿qué pasa? Yo lo único que conozco del punto donde me preguntan es la posición, no tengo el tiempo. ¿Se entiende? Yo tengo yo le tengo que reemplazar un tiempo acá, no una posición. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, ok, voy a usar esta, pero primero tengo que pasar por esta. ¿Y qué le voy a pedir a esta ecuación horaria? Le voy a pedir que la altura sea 40 metros. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular el tiempo que tarda en llegar a esta altura para poder reemplazarlo acá. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, física es mucho eso, es ver qué me preguntan y ver lo más difícil es ver qué condición me están dando. ¿Sí? A mí me están preguntando la velocidad cuando vuelve a pasar por esta altura. Y esa altura, me lo dice la palabra, una altura en este caso es una posición. Entonces, yo sé que I en esa posición vale 40 metros, porque es la misma posición que de salida. Entonces lo que voy a hacer es voy a reemplazar ese 40 metros acá y despejo el tiempo. Para esto me preguntan la velocidad. Entonces lo que hago es decir, bueno, quiero ver qué pasa cuando I vale 40 metros, cuál es el tiempo. ¿Y qué me debería salir? De esta misma ecuación me debería salir que está a esa altura para tiempo igual a 0, porque justamente a esa altura una de las opciones es que a tiempo igual a 0 está en esa posición. Y pasa esto, ¿no? Este 40 con este 40 se me va, o si quieren pasan restando el 40, me queda 0, y me queda que 0 es igual a 20 metros por segundo por t. ¿Sí? Y acá la forma más fácil para mí de resolverlo es una cuadrática, lo pueden resolver como quieran, una cuadrática igual a 0. Lo más fácil justo en este caso es sacar factor común. Voy a sacar factor común t y me queda t por... Se podía sacar 5 también factor común, pero no los quiero confundir. Y entonces me queda una multiplicación, esto por esto me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Que esto valga 0, o sea, que t valga 0, que es la solución que ya sabíamos, ¿sí? O que esto valga 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá se ve que si yo reemplazo, lo despejan, ¿no? Pueden hacer igual a esto a 0, les va a quedar que t tiene que valer 4. 5 por 4, 20 es más fácil. Pero si no lo ven así fácil, lo despejan y ya está. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando t vale 0, estoy en la altura y 40, lo cual ya lo sabíamos. Es como una verificación. Y que vuelve a pasar cuando t vale 4 segundos. ¿Ok? Bien. Deme un segundito. Listo. Bien. Entonces, tenemos el tiempo, pero recuerden que nos estaban preguntando la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La velocidad, cuando la altura o la posición I, como quieran ponerlo, es 40 metros, lo que tengo que hacer es la velocidad cuando t, es lo mismo que la velocidad cuando t vale 4 segundos. Entonces, en esta formulita que tengo velocidad en función del tiempo, lo reemplazo t por 4. Entonces me queda 20 metros por segundo menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Y esto me da 20 menos 40 es menos 20 metros por segundo. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la velocidad a esta altura es menos 20. Primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es que es velocidad negativa como esperábamos, pero además hay otra cosa interesante y es que vale lo mismo en módulo con la que salió. Entonces, está bien, lo calculamos, no importa, pero en principio las velocidades cuando están a la misma altura, o sea, justamente como la ecuación horaria, a ver, se puede pensar más matemáticamente, a mí me resultaba fácil así, pero si no, no importa. Esto es una parábola, ¿no? Es una cuadrática que es simétrica respecto de su vértice, ¿sí? Entonces, la pendiente
en los lugares simétricos es la misma inclinación, pero con diferente sentido. Y recuerden que la inclinación de ese gráfico es justamente la velocidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno puede deducir? Que si yo estoy a la misma altura, la velocidad en módulo va a ser la misma. Entonces, en principio, sabiendo eso de antemano, que ahora ya lo saben, si ustedes están a una determinada altura y saben que después vuelve a pasar por ahí, la velocidad va a ser la misma con sentido contrario, ¿no? Porque en una vez pasa subiendo y la otra vez pasa bajando. ¿Está bien? No importa si no entendieron lo de la recta tangente, porque eso es un poco más difícil, pero sí. Yo no entendí en el momento que utilizó las ecuaciones que se había hecho, que puso 40 metros igual 40 metros. ¿Dónde salió el segundo 40 metros? Ya estaba en la ecuación. O sea, yo lo que hice fue en esta ecuación horaria, le reemplacé, porque vos recordás que lo que te da esta ecuación es, vos le metes una posición y te da el tiempo que tarda en llegar a esa posición, o le metes el tiempo y te da la posición. Entonces yo lo que dije es, como quiero la velocidad a esta altura, yo conozco la altura, conozco la posición que es 40 metros. Es la misma que la inicial, casualmente, pero le podrías haber reemplazado cualquiera. Ah, está ¿Sí? bien. Pero como me preguntaba en ese punto, 40 metros y justo me da que se cancela. Bien, les dejo un segundito para copiar. O sea, lo que escribí acá abajo es lo que me preguntan. A mí me preguntan la velocidad cuando la posición es 40 metros, pero yo no tengo la velocidad en función de la posición, tengo la velocidad en función del tiempo. Entonces, para poder meterle el tiempo y hallar la velocidad, primero tengo que pasar por esto. ¿Sí? Por los datos que me dan nada más. Bien. Voy a borrar. Voy a borrar. El resultado que se encontró, que es menos 20 metros sobre segundo, Sí, sería en la posición, la primera posición, ¿o no? claro. Pasa que, a ver, vos lo que tenés que pensar es que acá sube y vuelve a bajar. Entonces, para esa misma posición tenés dos velocidades, ¿no? Una es el momento en el que sube a t igual a 0, que ya la sabías, era dato, que era 20 metros por segundo, pero después sube y vuelve a pasar por el mismo lugar. Entonces, cuando vos le reemplazas i por 40, tenés dos opciones de tiempo para que pase por esa posición. Apenas sale porque está en i40, pero después cuando baja, también está en i40. ¿Se entiende? Y acá fíjate que te salen matemáticamente las dos opciones. Te dice, bueno, a t igual a 0 estás en i igual a 40, está perfecto, pero además cuando pasaron 4 segundos, subió y volvió a bajar. ¿Se entiende? Sí, profe. Y lo único que cambia es que cuando sube tiene una velocidad de más 20, por el sistema de referencia que yo elegí, apunta en el mismo sentido, y cuando baja tiene una velocidad de menos 20. Sí, esa es la deducción que podemos sacar, que cuando están a la misma altura, tienen la misma velocidad. Puede cambiar el sentido, el signo, digamos, ¿sí? Pero tienen el mismo módulo. Bien, ¿para qué te escribieron algo? ¿Podría correr el pizarrón un poquito a la izquierda? Ahí está. Bien. Sí, si no se ve, avísenme. También estoy prendiendo y apagando la luz a ver cómo se ve mejor, pero cualquier cosa me dicen si no se ve algo. Acá lo que voy a hacer, acá arriba, voy a copiarme las ecuaciones horarias, que seguro las voy a tener que volver a usar. Era esta. Y la velocidad es 20. Bien. Y lo que voy a dejar también me lo voy a anotar por si lo llego a necesitar o por si necesito hacer los gráficos, es que para t igual a 4 segundos, la velocidad en módulo
es también 20, si le pongo el módulo es positivo siempre, y que la altura es 40 metros. Simplemente me voy a anotar lo que acabamos de descubrir. Bien, vaya leyendo el punto B. Mejor el último reunión por las dudas. El punto B nos dice cuánto tarda en llegar al suelo. Entonces, me están preguntando cuánto tarda. En el punto B me está preguntando un tiempo, ¿sí? Y al llegar al suelo, ¿qué me está dando? Me está dando una posición, ¿no? Velocidad seguro que no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición en el suelo, según el sistema de referencia que yo elegí? ¿Qué marca mi regla cuando la pelota está en el suelo? Recuerden, siempre que yo marco esto, estoy diciendo que el origen de mi regla, el cero de mi regla, me lo marca esta limita. Entonces, cuando está en el piso del suelo, no de la terraza, sino en el piso de la calle, digamos, la posición vale 0. ¿Sí? O sea, en física siempre tienen que ver eso. ¿Qué es lo que me pregunta y cuál es el dato que me da encubierto? ¿Cómo traduzco el dato que me da a matemática, siempre en términos de posición, de velocidad o de los términos que estamos hablando? ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el único lugar donde puedo reemplazar la condición que me dan es acá, ¿no? La posición. Entonces, lo que hago es eso. Me fijo el tiempo para que I valga 0. Entonces, me queda 40 metros por T. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo resolvíamos? Es como buscarle las raíces a esta cuadrática. ¿Qué tengo que hacer? La formulita de siempre. Recuerden que esto es el A, esto es el B y esto es el C. Y la formulita era menos B más menos raíz de B cuadrado por A por C sobre 2 por A. Ya se la saben de memoria, por eso la copio así nomás. Entonces me va a quedar que los tiempos son menos B de vuelta, ¿no? No voy a ponerle todas las unidades, porque si no, no me va a dar el pizarrón. Ustedes traten de hacerlo para que vean que les queda efectivamente algo en segundos, ¿sí? Entonces queda menos B más menos raíz de 20 al cuadrado, menos 4 por A, que es 40, por C, que es menos 5, sobre 2 por A, 2 por 40. Y esto me queda menos 20 más menos 24,64 dividido... no, perdón, acá puse mal. Lo puse mal, chicos, perdón. Acá, este es el A, está desordenada, ¿no? Este es el C. El A, recuerden, siempre el A es el que va con el término cuadrático. Entonces me queda menos B, estaba bien, menos 20 más menos raíz de B cuadrado, 20 cuadrado, menos 4 por el A, que es menos 5, por el C, que es 40, sobre 2 por A, que es 2 por menos 5. Ahí Lo está. podemos hacer con calculadora directamente, ¿no? O le tengo que Sí, hacer la cuenta. Ah, listo. sí. Lo pueden hacer con calculadora. De hecho, la calculadora les da las... Sí, Depende de qué por calculadora eso. tengan. Sí, depende de la calculadora que tengan. Yo lo recuerdo para los que no tienen calculadora, justamente. Joya. Porque no tienen esa opción. Más o menos, a mí me dio 24. Siempre chequé los números. Yo lo hice, pero bueno. Sobre menos 10. Entonces, ¿esto qué significaba? Tengo que hacer menos 20 más 24,64 dividido menos 10 y la misma cuenta pero con el menos. Me va a dar dos opciones y a mí me dio que una vale menos 0,46 segundos y la otra 5,46 segundos. ¿Sí?
Matemáticamente tenemos esas dos soluciones, pero ¿qué sabemos nosotros? Que a mí, yo, antes de que prendiera mi cronómetro, que es lo que significa tiempo negativo, a mí no me dice nada, yo no sé qué pasó, porque estamos en física, no en matemática, entonces la solución es esta, ¿sí? Perdón, igual creo que al ser negativo ya lo tacharía, pero me dio menos 1,46 y 5,46. Menos 1,46, bueno, no importa, sí. A mí, Puede ser que sea 1, 0, no importa, hagan la cuenta. A ver, es más o menos 4. No, debería ser 0, me parece, ¿eh? Pero bueno, es lo mismo porque esta solución no sirve. ¿Sí? Es negativa, así que sí, no importa. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando t, lo voy a anotar acá arriba para que nos vayan quedando los datos, que cuando t vale 5,46 segundos, entonces la altura es 0. O sea, está en el piso. ¿Se entiende? Lo más difícil es eso. Es entender que como el sistema de referencia lo elegí así, lo que tengo que reemplazar es que la condición de que esté en el piso es que i valga 0. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, el C ya es un poquito más interesante porque nos dice cuál es la altura máxima a la que llega la piedra. Les dejo copiar un cachito y piensen qué condición le van a pedir en la altura máxima. ¿Qué pedirían? No es fácil, no es trivial, creo que ya lo vimos, pero si no lo volvemos a pensar ahora. Bien, lo que sucede, imagínense, es lo que tiene que ver con la velocidad. Lo que veníamos diciendo antes es que, ¿qué pasa? El tipito tira la pelota para arriba, sube, 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 en todo este tramo tiene velocidad positiva, mientras va subiendo tiene velocidad positiva. Justo en la altura máxima, ahora vamos a ver qué pasa, pero después, ¿qué pasa? Cuando empieza a bajar, la velocidad es negativa. La velocidad es continua, ¿sí? Es una función continua del tiempo. Entonces, medio como que por lógica, justo en la altura máxima lo que pasa es que la velocidad vale 0. ¿Está bien? Entonces, otra de las cosas que se tiene que llevar es, ya hablamos de la velocidad en puntos simétricos de nuestra cuadrática, que tienen el mismo módulo pero diferente signo, o sea, diferente sentido, y ahora lo que se tienen que acordar es que en la altura máxima, la velocidad, o sea, siempre que les pidan altura máxima, lo que tienen que pedir es que la velocidad sea 0. ¿Por qué? A ver, se lo pueden imaginar físicamente, viene subiendo, cada vez va más lento, más lento, más lento, justo en la altura máxima es como que se queda quieto, tiene velocidad 0 si se queda quieto, y después empieza a bajar. ¿Sí? Entonces la condición que se pide es que en la altura máxima la velocidad valga 0. ¿Cómo lo pueden ver en el gráfico también? El grafiquito va a ser una cosa así de posición en función del tiempo. ¿Sí? Este sería el grafiquito, lo hago así aproximado, estoy mandando fruta, lo único que quiero es que recuerden la formulita de la cuadrática, va a ser una cuadrática triste porque la aceleración es negativa, y recuerden que lo que decíamos es que si yo me voy dibujando las pendientes de la recta tangente en cada punto, me da el módulo de la velocidad. Entonces, en la altura máxima, que es en este punto, fíjense que la pendiente de la recta tangente es 0, lo que me está diciendo que la velocidad en la altura máxima es 0. ¿Sí? Este es el tipo de cosas que tienen que repasar, que no son tan obvias, si se quiere. Pero son más conceptuales que otra cosa. Con esto ya alcanzaba a entender que sube cada vez más lento, se detiene justo en la altura máxima y baja cada vez más rápido. Bien. Entonces, pidamos eso. Voy a fijarme en la ecuación de la velocidad. O sea, piensen que me pide una velocidad, me da una condición sobre la velocidad, que es la de altura máxima, pero me pregunta una posición. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Lo que voy a hacer. Y bueno, reemplazo velocidad por 0 y me va a salir el tiempo
que tarda en llegar hasta ese punto de altura máxima. ¿Y qué hago con ese tiempo? Lo reemplazo en la posición porque es lo que a mí me interesa. No me preguntan tiempo, me preguntan altura máxima. Entonces hago eso. Reemplazo la velocidad igual a 0 porque me pide la altura máxima. Que además ahora nos podíamos dar cuenta de otra forma también cuánto iba a ser el tiempo. Por t, si despejan esto, que yo no tengo mucho lugar y no quiero borrar, les va a dar que t tiene que valer 2 segundos. ¿Sí? Es fácil, ¿no? 20 menos 10 por algo me tiene que dar 0, esto tiene que valer 2. ¿Sí? Pero lo despejan y lo ven. Bien. Bueno, otra de las cosas que pueden usar, o al menos de manera más intuitiva, si quieren, es que en pasar justamente la simetría de la cuadrática, la simetría de esta función, ¿sí? Básicamente tarda lo mismo en subir que en bajar. Entonces, como nosotros sabíamos que desde acá a pasar a la misma altura tardaba 4 segundos, entonces sé que a los 2 segundos tiene que estar en ese punto máximo, la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos simétricos, entonces sé que justo en el medio va a estar el vértice de esa cuadrática, que es la altura máxima. ¿Está bien? Bien. Igual, fíjense que son todas cosas que yo les estoy explicando como de más, que tienen que ver mucho con la matemática, pero son cosas que salen haciendo las cuentas. ¿Está bien? O sea, no se mareen, yo les tiro más información, si ustedes la pueden usar, genial, porque les va a ayudar sobre todo a ver si cometieron algún error en alguna cuenta, pero es como información extra. Todo está saliendo de cuentitas, ¿sí? Bien. ¿Puedo borrar el punto B? ¿De dónde dejé el borrador? No terminamos igual acá, porque me estaba preguntando la altura máxima, no el tiempo de el tiempo máximo. El tiempo que tardaba en llegar a la altura máxima. Yo borro. Cualquier cosa alguien me dice, no, profe, no borre, o me hablan. Esta es la cuadrática. O sea, siempre está bueno que usen la simetría de la cuadrática, pero tengan cuidado de comparar puntos justamente que sean simétricos, si no, no van a poder extraer información de eso. Bien, entonces, para hallar la altura máxima, o el Imax, vamos a poner la altura máxima, entonces, es el I, la posición, cuando t vale 2 segundos. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en mi formulita de I, t por 2 segundos, y me queda 40 metros más 20 metros sobre segundo por 2 segundos. Vamos a hacer esto así. Menos 5 metros segundo cuadrado por 2 segundos todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la altura máxima me da 40 metros más 40. Segundos se me va con segundos, está bien, me da posición. Esto me queda 2 al cuadrado, que es 4, por 5, 20. También, segundo al cuadrado se me va con segundo cuadrado y me quedan metros. Siempre me tienen que quedar cosas que pueda sumar en las mismas unidades, si no hice algún lío. Y entonces me queda 60 metros. Sí, medio lo mismo. Entonces, la altura máxima es 60 metros. Algo que teníamos que saber de esta altura máxima es que, como sabemos que esto lo tira para arriba y que el edificio tiene 40 metros, bueno, tiene que ser más de 40 metros, ¿no? Seguro. La altura máxima sería la que llega la pelota o la piedra, lo que sea que esté tirando. Seguro, como la tira para arriba, tiene que ser más de 40. Bien, les dejo un minutito para que copien y seguimos. Cualquier duda me dicen.
Bien. Voy a borrar acá abajo. Entonces, lo que tienen que acordarse, si quieren, anótenselo a un costadito. La moraleja de esto sería que en la altura máxima lo que tengo que pedir es que la velocidad sea cero. Vamos con el punto D. En el punto D ya se complica un poquito más porque es como un problema de encuentro. Nos dice, ¿cuándo y dónde se encuentra con otra piedra que es arrojada desde el suelo hacia arriba con una velocidad inicial de módulo 55 metros por segundo? O sea, ahora imagínense que tienen a alguien acá en el piso que está tirando una piedra para arriba con una velocidad en módulo de 55 metros por segundo, o sea, al mismo tiempo, creo que decía, que parte al mismo tiempo que la primera. O sea, mi reloj va a seguir siendo el mismo, mi reloj va a arrancar cuando tiran las pelotas, que al mismo tiempo que tiran las dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, no sé por dónde arrancar, me voy a armar lo mismo, ¿no? Es un MRV porque estaba en la Tierra, la aceleración es de la gravedad y es constante, entonces me voy a hacer las mismas ecuaciones que me armé para la piedra de arriba, pero ahora para la piedra de abajo. Cuidado que tienen que tener, no cambien el sistema de referencia, porque si cambian el sistema de referencia, esta ecuación va a estar con un sistema de referencia y el del que está en el piso va a estar con otro y no va a tener sentido. ¿Está bien? Siempre, una vez que arrancan el problema, conserven tanto el reloj, o sea, una vez que eligieron que ya lo pusieron a andar, chao, y el sistema de referencia siempre el mismo. Por eso siempre está bueno que lean todo el ejercicio antes de elegir estas cosas. ¿Sí? Bien, dicho esto, armémonos la ecuación de la piedra 2. La voy a llamar ahora I1 a la de la piedra que está arriba, B1 de la piedra que está arriba, y voy a llamar I2 a la de la piedra que parte del piso con una velocidad de módulo de 55 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la posición inicial de la piedra que sale del piso? 0. Exactamente, es lo que pedimos recién. Cuando nos pedía algo sobre el suelo, una condición sobre algo que pasaba en el suelo, la posición era justamente 0 metros. La velocidad inicial es 55. ¿Y qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo porque va para arriba, igual que mi sistema de referencia. T menos 0 porque parte al mismo tiempo que arranca mi cronómetro, ¿sí? Y la aceleración es menos 10, igual que la otra, pero como va dividido por 2 en la ecuación, me queda menos 5 por t menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la posición de 2 es 55 por t, ¿sí? En principio creo que no me pregunta nada sobre la velocidad de 2. A ver. Sí, me lo pide en el punto E. Así que, pero lo voy a dejar por ahora porque no me entra en el pizarrón. Después nos armamos la ecuación de la velocidad para la piedra 2 también, que nos pide hacer los gráficos. Entonces, ¿qué teníamos que pedir? Me está preguntando, me dice, ¿cuándo y dónde se van a encontrar? O sea, me está pidiendo un encuentro. ¿Y qué pedimos con el encuentro? ¿Cuál es la condición de encuentro? ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentran? Lo vimos en MRU, en MRV, todo. Cualquier problema de encuentro es lo mismo. Están a la misma altura, ¿no? Si están a la misma altura, están en la misma posición, están en la misma ubicación. Entonces lo que uno pide en el encuentro es que las posiciones sean iguales. Sí, llámenla X la posición, llámenla Y, no importa. Es la posición lo que es igual. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar esta con esta. ¿Sí? Entonces me va a quedar 40 metros, copio la de arriba, que esta es la de I1,
es igual a esta. ¿Sí? Y ahora sí voy a borrarlo de la altura máxima. Voy a borrar acá. Si alguien no terminó de copiar, me dice. Y bueno, es resolver esta cuadrática, ¿no? Entonces, fíjense que esta cuadrática no es tan difícil, porque ¿qué tendría que hacer yo? Tengo que llevar todo para un lado para que me quede igualada a 0 y hacer la formulita de la cuadrática, pero lo que tiene de fácil es que el término cuadrático es el mismo a ambos lados. Si yo paso este menos 5 sumando para allá, como tienen los dos están multiplicados por t cuadrado, se me cancelan, y lo único que me queda, me va a quedar que 40 metros, que este lo dejo de este lado, y este 20, como lo puedo sumar con esto, lo llevo para allá. Me va a quedar, lo voy a escribir todo para que les quede bien las cuentas. Me queda restando el 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces me queda que 40 metros, 55 menos 20, 35. ¿Sí? Y esto lo puedo despejar fácil. Tengo que despejar t. Entonces, ¿qué pasa? Este 35 metros por segundo que está multiplicando t pasa dividiendo. Siempre trabajen con las unidades. Y fíjense, el metro se me va con metros y me queda bien un tiempo en segundos. Y entonces me queda que el tiempo de encuentro, recuerden que partimos de pedir que estamos en la condición de encuentro, entonces el tiempo este que yo hallo es el tiempo de encuentro, vale 1,1428 me dio a mí. Bueno, 1,143, pongámosle, segundos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que me preguntaban es dónde se encuentran, cuándo se encuentran, que eso ya lo tenemos, y me pregunta dónde. Entonces, acá quiero tratar de usar la intuición, más o menos para saber cuánto me tiene que dar. Entonces, yo lo que digo es, recuerden, pensemos en la primer piedra. Yo lo que quiero saber es más o menos, qué sé yo, si va a dar entre 0 y 40, si se encuentran en algún lugar por acá, o si se encuentran en algún lugar por acá, por ejemplo. ¿Sí? Para saber más o menos cuánto me tiene que dar. Entonces recuerden qué pasaba con la primera piedra. Salen las dos al mismo tiempo, entonces es un poco más fácil usar la lógica. Nos decía que esto subía, tardaba 2 segundos en llegar hasta arriba de todo, acuérdense, y después bajaba y tardaba 4 segundos en llegar hasta esta altura. Entonces, el tiempo es 1,14. Si tardaba 2 segundos en llegar hasta arriba de todo, seguro que esta piedra todavía está subiendo cuando se encuentra. ¿Sí? Entonces, me debería dar algo entre 40 y 60, porque recuerden que la altura máxima era 60, y la altura máxima la alcanzaba a los 2 segundos, entonces yo me inclinaría más por un 40 y pico, entre 40 y 60. ¿Sí? Eso es lo que me dice la lógica. Tenemos el valor de t, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo en la posición, ¿sí? Pero siempre recuerden, están en física, si ustedes me ponen, venían todo bien hasta acá, encuentran este tiempo y me dicen que la posición de encuentro es 10, no tiene sentido, porque después de que pasaron un segundo la piedra, después de que pasaron 2 segundos la piedra de arriba todavía estaba subiendo. ¿Sí? Entonces no puede ser que se encuentre entre 0 y 40. Está bueno que esas cosas las piensen y traten de razonarlas. ¿Sí? Entonces, reemplacémoslo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para encontrar la posición de encuentro? Y bueno, ya tengo el tiempo, lo reemplazo ya sea o en esta ecuación o en esta ecuación. Me tiene que dar lo mismo porque es de lo que partí. Entonces, el i de encuentro, la posición de encuentro la puedo hallar reemplazando la ecuación de 1, t por 1,143 segundos, y me tiene que dar lo mismo, si dice todo bien, que la posición del 2, cuando t vale 1,143 segundos. ¿Sí? Es más fácil reemplazarla en esta,
pero pueden reemplazar en cualquiera de las dos, y les va a dar, a mí me dio 56,32 metros. Obviamente no les da exactamente lo mismo, porque este es un valor aproximado, ¿sí? Pero les da 56,32 y 56,28, qué sé yo. ¿Está bien? Lo importante es que entiendan esto, que una vez que tienen el tiempo de encuentro, lo pueden reemplazar en cualquiera de las dos y que les tiene que dar lo mismo. Bien, hasta acá estamos bien. Les dejo igual un ratito para copiar. Bien. Ahora nos tocan los gráficos. ¿Puedo borrar? ¿Alguien no llegó a copiar todavía? Bueno, borro. Aunque sea, necesito los primeros dos renglones. Lo que voy a hacer es, necesito copiarme la posición de 2. Y lo que vamos a necesitar ahora para hacer los gráficos, porque recuerden tenemos que hacer posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo, vamos a necesitar la velocidad de 2 en función del tiempo, que va a ser la velocidad inicial, que era 55, menos 10, menos la aceleración por t. Entonces acá tenemos las dos ecuaciones de velocidad y posición en función del tiempo para la piedra 2 y la posición y la velocidad de la piedra 1, y acá tenemos algunos de los datos que habíamos sacado. Que acá lo que le falta también es que cuando t valía 2 segundos, teníamos velocidad igual a 0 porque era la altura máxima, y que la altura máxima, que es la posición, nos había dado 60 metros. Profe, ¿puede correr el pizarrón un poco para la izquierda, por favor? Para la izquierda, ahí. Sí, ahí está, gracias. Perfecto. Les dejo un segundito, yo ahora lo que voy a hacer es borrar esto de acá abajo y vamos a usar estas ecuaciones. Bien.
Bueno, y la posición de encuentro, bueno, la tengo anotada en el cuaderno. Bien. Entonces, vamos a ver primero lo más fácil, que es aceleración en metros sobre segundos al cuadrado en función del tiempo. Lo voy a hacer más cortito. Del tiempo en segundos. ¿Cómo es la aceleración en función del tiempo? A ver, sabíamos que esta piedra subía hasta los 2 segundos, les voy a hacer mucha trampa. Y bueno, y que llegaba a tocar al piso en 5,46. Ya les estoy avisando que les estoy haciendo trampa. ¿Cómo es la aceleración para la piedra 1? La piedra 1 lo voy a hacer todo en negro. Es menos 10, ¿no? Y es MRV. La aceleración es constante. A mí no me importa si está subiendo y después está bajando. La aceleración es siempre la misma. Y es menos 10. No me importa el tiempo, si está subiendo o está bajando. Lo que cambia cuando está subiendo o está bajando es la velocidad. ¿Sí? Pero la aceleración es siempre la misma. Y para la otra piedra es la misma. ¿Sí? Es la aceleración del campo gravitatorio. Imagínense que está pintado lo mismo. ¿Sí? Este no hay que pensar mucho. Lo único que hay que pensar es, de acuerdo al sistema de referencia, si es más o menos 10. Pero es MRV, así que saben que tiene que ser la aceleración constante. Porque muchas veces se confunden eso y dicen, cuando está subiendo, entonces la aceleración es positiva y cuando baja, negativa. No, es siempre la misma. ¿Hasta ahí se entendió? Esa es la primera confusión que suelen tener. Ahora sí, vamos a ver las de velocidad y posición, que son un poquito más difíciles, pero en esa no debería haber duda, les tiene que salir, digamos, rapidito. Vamos a hacer el de velocidad en metros sobre segundos. Si alguien no lo entendió, igual me dice, ¿eh? No hay drama. Velocidad en función del tiempo y después voy a borrar y vamos a hacer bien el de posición en función del tiempo. Bien, para ver la velocidad en función del tiempo, justamente tengo que usar esta ecuación y esta ecuación. ¿Qué relación es esta entre la velocidad y el tiempo? ¿Qué grafiquito, qué tipo de gráfico me va a quedar? Una parábola. Fíjate que es velocidad en función del tiempo. El que es una parábola es la posición en función del tiempo. Sí. Es una lineal. Recuerden, imagínense, cuando quieren ver eso, lo que tienen que imaginarse es que lo que está despejado es el y en matemática y lo que está no despejado, digamos, es el x. Se los estoy diciendo muy en criollo, no estoy usando el lenguaje matemático. Si me escucho matemático me van a querer matar, pero para que entiendan. Imagínense que acá dice x, imagínense que los números no tienen unidades y fíjense qué tipo de función queda. Es una lineal porque tenés un número por x más b. A por x más b es una lineal. Está encubierta en física, pero es lo mismo. Entonces, que es una lineal, basta con 2 puntos, la grafican como quieran. Una de las formas es decir, bueno, me fijo, por ejemplo, para t igual a 0. Si yo reemplazo t por 0, 0 por menos 10 es 0, más 20, 20. Entonces, cuando t vale 0, la velocidad es 20. Y le reemplazo otro punto que sea fácil, que si se acuerdan, ya medio como que con estas cosas las tienen. Fíjense que la velocidad valía 0 cuando t era 2 segundos. Entonces, cuando pasaron 2 segundos, la velocidad tiene que valer 0. Y listo, como ya sé que es una recta, la puedo unir. ¿Qué cosas tienen que ver en este gráfico de velocidad? Lo que decíamos, fíjense que entre 0 y 2 segundos la pelota estaba subiendo, con lo cual tenía velocidad positiva, pero cada vez más chica. Es lo que decíamos, tengo velocidad para arriba porque está subiendo, pero como la aceleración va en sentido contrario, sube, pero cada vez más lento. Y cuando baja, ¿qué es lo que pasa? Tengo
velocidades negativas justamente, y además cada vez más grandes. ¿Por qué cada vez más grande el módulo? Y porque la velocidad y la aceleración tiran en el mismo sentido. Entonces va aumentando la velocidad. ¿Sí? Entonces es importante eso, que vean que acá es positiva, acá es negativa, y que acá el tramo que es positivo cada vez va más lento, porque la aceleración tira en sentido contrario. El módulo, ¿sí? En valor absoluto, va avanzando el tiempo y va valiendo 10, 9, 8, 7, 6, hasta que finalmente en 2 vale 0, la altura máxima. Y una vez que alcanza la altura máxima empieza a bajar, lo cual significa velocidad negativa y cada vez más rápido baja, además. Bien. Y ahora hagamos lo mismo para la piedra 2. ¿Sí? Recuerden que en negro estoy siempre graficando la piedra 1 y en rojo voy a graficar siempre la piedra 2. La relación obviamente que es lineal por el mismo motivo que antes, es un MRV, así que va a seguir siendo una relación lineal. Lo único que cambia es que cuando t vale 0, la velocidad vale 55 y no me entró en la escala. Bueno, voy a hacer esto, es lo mismo, estaba bien lo que grafiqué, simplemente que no me entra en el pizarrón. Vamos a suponer que acá está 20, que esto es 2, entonces esto me queda algo así. Y entonces más o menos como por acá está 55. Entonces, cuando t vale 0, la velocidad es 55 positiva, ¿sí? Y tiene pendiente negativa. Entonces, por ejemplo, es fácil ver, bueno, tenemos el tiempo de encuentro, podemos usar eso. Sabemos que cuando t vale 1,14, está por acá, imagínense que esto es 1,14, tienen que pasar por el mismo lugar, o sea que se chocan justamente en este puntito. Entonces el gráfico me quedó horrible, pero es una... Pará, lo voy a hacer de vuelta, si no, no van a entender nada. Lo voy a hacer así, pero lo voy a hacer más grande en la escala en X. En el tiempo la voy a hacer más grande. Entonces me queda, imagínense que esto es 2, entonces acá está 1. Entonces este era 20 y pasaba así. ¿Sí? Y no cambia nada del análisis, simplemente la estoy cambiando la escala. Este pasaba cuando t valía 0 por acá, y cuando t valía 1,14, imagínense que esto es 1,14, tienen que estar en el mismo lugar, que era... perdón, pero esto no, estoy diciendo mal, porque esto no es posición, esto es velocidad. No tienen la misma velocidad cuando se encuentran, tienen la misma posición, ese es un error que suelen hacer mucho, perdón. Entonces, hagámoslo como sea, por ejemplo, acá vos sabés que cuando t vale 2 segundos para este mismo tiempo, esto te queda 55 menos 20 es 35. Entonces está, por ejemplo, por acá, qué sé yo, un poquito más abajo. Acá está 35. Ojo con eso. ¿Sí? Yo no estoy hablando de posición. O sea, yo sé que cuando t vale 1,14, la posición, los gráficos de posición se tienen que cortar, no los de velocidad. ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue reemplazar otro punto, ¿sí? Cualquiera, el que se les ocurra, puede haber sido 2, puede haber sido 1, y se fijan cuánto les da. Para 1 les iba a dar 45, para 2 les da 35, el que quiera. Y me queda algo así. Es difícil ver si que las pendientes, el tema de las pendientes, pero bueno. La pendiente igual me quedó bastante bien y fíjense que tienen la misma pendiente y eso está bueno, me quedaron bastante paralelas, la idea es que sean paralelas. ¿Por qué tienen que ser paralelas? Porque tienen la misma pendiente, que recuerden que la pendiente es la aceleración, tienen la misma aceleración, por ende este gráfico va a tener la misma inclinación. Eso me quedó sin querer bastante parecido, está bien. Bien. ¿Se entendió? Si les complica mucho, porque yo simplemente lo hice largo,
Lo hice rápido para no tener que hacerme una tabla de valores, pero grafican la lineal como se les ocurra, ¿sí? Entonces les dejo un segundo que copien esto y ahora hacemos el gráfico de posición en función del tiempo, que es el que es un poquito más difícil. Ahí nos puede pedir en el gráfico cuándo corta el eje de la T. ¿Qué decís? Y seguimos, claro, y seguimos reemplazando hasta que nos dé 0. Por ejemplo, en este caso sería 5,5 segundos. Acá, exactamente, lo que haces es eso. ¿Y qué te podrían...? Porque por ahí no te van a decime cuándo la velocidad vale 0. Pero ¿qué te pueden preguntar? Decime, por ejemplo, cuál es la altura máxima de la piedra 2. La altura máxima que habíamos dicho, la calculás justamente viendo cuándo la velocidad vale 0. Entonces, si vos quisieras saber, se van a encontrar antes de que llegue a ese punto, pero ponele que pasan por al ladito, que no se chocan, digamos. Entonces, te pueden preguntar cuál es la altura máxima, y para eso vos tendrías que reemplazar la velocidad 2 por 0, y te va a dar el tiempo que tarda en subir a la altura máxima, que te va a dar justamente lo que decías vos, 5,5. Claro. ¿Sí? Sí, te lo pueden preguntar. Pasa que en física en general no preguntamos cosas tan obvias como decime cuándo la velocidad vale 0. Te lo Ok, encubrimos en cierta forma diciéndote, bueno, decime la altura máxima, que es lo mismo. Pero pero reemplazás la velocidad, no el tiempo. O sea, yo reemplacé el tiempo, fui no. dándole valores al tiempo hasta que me dio 0. Ah, sí, 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 sí. Bueno, a ver, una cosa es ir probando con T hasta que esto te da 0, pero también lo podrías hacer, en vez de gastarte en reemplazar los T e ir probando, directamente despejar la velocidad, o sea, pedir que la velocidad valga 0 y ver que despejar el tiempo. Claro, Es válido también. En este caso es como más o menos fácil a ojo ver que te da 5,5 porque claro, multiplicás por 10 y ya está. exactamente. Pero no siempre, ¿sí? Si te lo pedían, igual lo podías despejar. Era un pasito más, pero lo podías despejar. Buenísimo, gracias. Nada. Bien. Vamos a borrar esto. Si quieren poner, por ejemplo, la información que él acaba de decir en este gráfico, lo que pueden hacer es decir, bueno, yo sé que si prolongo esta recta en 5,5 va a valer 0. No lo calculamos nosotros, pero bueno, es como reemplazar otro punto. En 5,5 vale 0 y ya sé que para t igual a 5,5 tengo la altura máxima. Entonces, si yo quisiera saber la altura máxima a la que llega la piedra 2, le reemplazo t por 5,5 y lo tengo. Bien, hagamos posición en función del tiempo. Esto es I en metros y esto es T en segundos. Bien, arranquemos con la piedra 2. Lo que tenemos que hacer
Si lo quieren ver matemáticamente, es graficar esta cuadrática. Como les digo siempre, si quieren se gastan y buscan las raíces, le buscan el eje de simetría, todo lo que vimos en la primera clase, hacen eso y está. Ahora, como ya calculamos varios puntos de nuestra cuadrática, podemos usar esa información y listo. Por empezar, primera cosa que tienen que ver es que es una cuadrática triste, porque el numerito que multiplica el t cuadrado es negativo, entonces va a ser una cosa así. Va a mirar para abajo, digamos, y tenemos varios puntos que ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que cuando t vale 0 está a la altura de 40 metros. Esto vale 40, entonces cuando t vale 0 está en la altura 40. Después recuerden que nos había preguntado cuánto tardaba en llegar a la misma altura de 40, entonces va a estar a la misma altura cuando t dé 4 segundos. Cuando t valga 4 segundos, va a estar a la misma altura que es 40 metros. También habíamos visto que cuando t valía 2 segundos, estábamos en la altura máxima de la pelota 1, que era 60 metros. ¿Sí? Después también habíamos calculado, o sea, por eso me anoté estas cositas acá, para que me sea más fácil hacer este grafiquito, que cuando t vale 5,46 segundos, la altura es 0, o sea que llega al piso, altura 0, cuando vale 5,46. ¿Ok? Entonces esto me queda algo así. Si uno está cuadrática, bueno, imagínense que es una cuadrática. Esa sería para la piedra 1. Cosas importantes que no pueden fallar de este gráfico. Este es el vértice. ¿Y por qué sé que es el vértice? Porque es la altura máxima. ¿Y cómo lo puedo ver? Recuerden, voy mirando la pendiente de este gráfico y yo sé que justo en la altura máxima, la inclinación de la recta que corta este gráfico de manera tangente es 0. ¿Sí? Entonces, este es el punto, el vértice de mi parábola es la altura máxima. Eso sí no puede fallar. No podría haber hecho esto, por ejemplo. Continuarme y hacer algo así. No. Tiene que quedar clarito que este es el vértice y el eje de simetría de mi cuadrática. Bien. Eso sería para la piedra 1. Y ahora vamos a graficar la piedra 2. Bien. Y de la piedra 2, bueno, lo mismo. Va a ser una cuadrática triste porque el numerito que multiplica el t cuadrado es negativo, va a ser también triste. Para t igual a 0, si yo reemplazo t igual a 0, me queda 0. ¿Sí? Y después, ¿qué más teníamos sobre la piedra 2? Bueno, lo que decía el compañero, por ejemplo, que cuando t vale 5,5 segundos... Ay, qué raro que no pregunté nada sobre la velocidad, pero bueno, no importa. Ah, sí, en el último punto. Me parece que pregunté... Ah, no, es en el ejercicio que sigue. No dije nada. Para la piedra 2... Bueno, una de las cosas que podríamos ver es que cuando t es igual a 5,5 va a volver a valer 0. Eso es una cuadrática triste y además sabemos que se encuentran. ¿En qué punto se encontraban? ¿En qué tiempo? En 1,14. Entonces ponele que por acá tiene que valer lo mismo que esta función. ¿Sí? Y acá, una de las formas que tienen, si no quieren hacer de vuelta, le pueden calcular las raíces, le pueden calcular todo, pero fíjense que ya tienen las dos raíces. Tienen raíz 1, bueno, pongamos raíces, son 0 y 5,5 segundos. Y se acuerdan que una de las formas de calcular el eje de simetría de su parábola era justamente hacer un promedio entre las dos raíces. Entonces, por ejemplo, les queda 2,5, 2,75, si no me equivoco, a la mitad del promedio. No importa, les va a dar en algún valor por acá. Este va a ser el eje de simetría de mi parábola. Y si quieren calcular la altura máxima, lo que tienen que hacer es reemplazar. Lo voy a hacer simplemente para que vean que no es muy complejo.
no tengo calculadora, bueno. A ver. Les va a dar 5,5 dividido 2, les da 2,75, que lo escribí bien, creo. Bueno, acá. Esto imagínense que es 2,75 el eje de simetría. Y si se fijan cuál es la altura para ese valor, les va a quedar 55 menos 27,5, que les da 27,5. Entonces, la altura máxima, acá hay algo raro, no puede ser eso, no, 35, algo da. Pero aquí hice mal la cuenta. 2,75 por menos 10 te da 27,5. Más 55. Bueno, pará. Estamos seguros que... Ah, no, espera, hicimos algún lío. Espera. Pará. No, porque esto era la velocidad, lo que estábamos viendo acá. Olvídense de esto. Esto es lo que pasa también cuando usan a veces la intuición, que puede fallar. Podés mezclar los gráficos, no es fácil a veces no mezclar los gráficos. Vamos a hacer así, vamos a hacerlo bien. Sabemos seguro que este 1,14, la altura era... ¿Cuánto nos había dado la altura de encuentro? 56,32. ¿Sí? Esto es 56,32. Tenemos 2 puntos de las cuadráticas. El tema es que es una cuadrática, es muy trucho, digamos. Es muy trucho graficarla así nomás, o sea, si no saber dónde es la altura máxima, por ejemplo, dónde está el eje de simetría. Entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando te vale 10 segundos... Ah, porque... Espera. Bueno, podemos hallarle las raíces, no sé dónde escribir. ¿Puedo borrar este gráfico y hacemos más cuentitas para que se entienda bien? El gráfico de velocidad. ¿O no copiaron todavía? Esto ya lo puedo borrar, no importa, ya lo usamos para la deposición de la primera. Bueno, borro el de velocidad. Igual cualquier cosa, si no, queda en el video. Hagamos el estudio de función. Está bueno que alguna vez lo hagamos de manera más matemática para que vean cómo se hace, porque a veces uno lo quiere hacer rápido y no es tan obvio, o empieza a mezclar cosas. Entonces, tenemos esta cuadrática, la voy a escribir así para que sea más obvio, es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado, más 55 metros por segundo por t, más 0 sería, ¿no? Para que se vea bien que es una cuadrática. Busquémosle las raíces, por ejemplo. Bueno, las raíces, ¿qué tengo que hacer? Igualar i por 0, y es lo que habíamos hecho antes. Lo habíamos calculado esto, de hecho, pero bueno, no importa. Entonces, si yo reemplazo por 0 y saco factor común t, ¿se acuerdan que me había quedado? Más 55. ¿Sí? Y les va a dar que t tiene que valer 0, y la otra opción les va a dar exactamente... ¿Haciendo la cuadrática no sale también eso? ¿Cómo? ¿Haciendo la cuadrática eso no sale también? ¿Que me dio 0 y 11? Claro, sí, te sale lo mismo. Sale 11. Sí, lo podés hacer con la calculadora, digamos, con la opción que te da directamente las raíces, pero bueno. Entonces, bien, tenemos las raíces. En este gráfico ponele que 11 esté por acá. Imagínate que esto 5 más o menos por acá está 11. ¿Sí? Entonces acá yo ya sé que esta también vale 0, porque las raíces son 0 y 11. El eje de simetría va a estar en 5,5. Este va a ser el eje de simetría de esta cuadrática. Y si quiero saber dónde está, hasta qué altura máxima llega, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, le reemplazo, busco el H max,
va a ser el I2 cuando t vale 5,5 segundos. ¿Sí? O sea, va a ser, porque dijimos, ¿no? El vértice de mi cuadrática era la altura máxima. Ya tengo el vértice, ya tengo el X del vértice, digamos, entonces me fijo cuál es la altura. Y esto me va a dar 5,5 por 5,5. O sea, 5,5 al cuadrado por menos 5 más 55 por 5,5 y a mí me dio 151, ni me entra en el gráfico. Está mucho más arriba. Voy a borrar esto. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que esto no es más que graficar una cuadrática, ¿sí? Lo voy a hacer con detalle para que lo vean una vez. Me dio 151, imagínense que el 151,25 está a esta altura. Entonces, esto va a ser algo así. Bueno, a ver cómo me queda. Tiene que estar, que es algo así, pasa por 0. Este es el punto de encuentro en el que se encuentran. Esta es la altura máxima, así que tengo que dibujar, digamos que este es el vértice. Y ahí está. Algo así es. Entonces este es para la piedra 2 en rojo. Y el negrito es para la piedra 1. ¿Sí? Está bueno que repasen a hacer gráficos. Es muy difícil en el pizarrón porque tengo que borrar y a veces no entra con la escala que uno empieza. Pero lo importante que vean es la altura máxima. No es necesario que la calculen, pero que sepan más o menos dónde está, dónde queda, ¿sí? El punto de encuentro acá sí se tienen que chocar en el tiempo en el cual dijimos que se encontraban, que me dio por acá. Y lo que sí es importante es esto, de que el vértice sea la altura máxima y eso, ¿no? Que los tiempos que ponen en el vértice sean el de la altura máxima. Por eso acá lo dibujé. Pero es matemática en realidad. Obviamente se le da una explicación a todo, ¿sí? Todo tiene sentido. Por ejemplo, que sean cóncavas hacia abajo significa que la aceleración es negativa y qué sé yo. Todo tiene un sentido físico, pero es graficar, todo se reduce a graficar una cuadrática. Bien. Sí, es práctica también. Bien, si no quedan dudas, les dejo un segundo para copiar y pasamos al ejercicio 2, que es más cortito. Más fácil. Es diferente, pero es más fácil. Bien, vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 es fácil, no hay encuentro, nada de eso, pero quería que hagamos un ejercicio en el cual no nos den siempre los mismos datos y ver cómo nos las arreglamos con eso. No es difícil, es cortito, pero no nos dan los mismos datos que siempre, ¿sí? Cualquier cosa, si no llegaron a copiar,
está en el video, lo voy a subir a YouTube, que no saben. Bien, el ejercicio 2 lo que dice es: se lanza una piedra desde la terraza de un edificio hacia arriba con una velocidad del módulo 15 metros por segundo. Entonces tenemos, ¿cómo? No escuché si hablaron, ¿eh? Entonces tenemos al tipito acá arriba que tira la pelota hacia arriba con una velocidad de módulo 15 metros por segundo. ¿No? Y fíjense que no me está dando la altura del edificio, por ejemplo, que es algo que antes nos había dado. Lo único que nos dice como dato es que la pelota llega al suelo de la calle 4 segundos después. O sea que sube, baja, porque me dice que la tira para arriba, y que está acá cuando t es 4 segundos. Entonces justamente lo primero que me dice es cuánto mide el edificio. Parece una pregunta random, o sea, uno cuando lo lee hacia el principio dice, ¿qué? No sé ni por dónde empezar. Entonces, cuando no sabemos por dónde empezar, porque no nos dan los datos de manera clara, empezamos por donde empezamos siempre. ¿Sí? Hay que ser un poco más metódico, si se quiere. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Me elijo el sistema de referencia, me voy a elegir el mismo que elegí antes, ¿sí? Porque es un ejercicio muy parecido. Hago lo mismo y voy a prender mi cronómetro cuando sale la pelota hacia arriba y me voy a armar las ecuaciones horarias igual que siempre. Entonces digo, bueno, el I es igual al I0, ¿de dónde está partiendo? Bueno, justamente lo que me están preguntando, la altura del edificio es lo mismo que el I0. ¿Por qué? Porque parte justamente desde la altura del edificio. Entonces, está bien, no lo sé hacer, no tengo este dato, no importa, lo voy a dejar como si fuera dato y le pongo I0. Y todo lo demás lo tengo, ¿no? Recuerden, G va hacia abajo. Entonces, la velocidad inicial es 15 positiva porque va hacia arriba. Como mi sistema de referencia, recuerden que lo elegí hacia arriba. T menos 0. La aceleración es G, o sea, es 10 metros por segundo, pero lo tengo que dividir por 2 porque en la formulita está dividido por 2. Va hacia abajo y mi sistema hacia arriba, entonces es negativa, menos 5 por T menos 0 al cuadrado. Entonces mi formulita en principio me quedó similar a la que nos había quedado antes, con otra velocidad, pero fíjense que me falta este dato, que es justamente el que me preguntan en el punto A. Me están preguntando indirectamente el I0, ¿sí? Entonces, si me falta un dato, tengo que ver cuál es el otro que me están dando de manera encubierta. Entonces, ¿cuál es el dato que me están dando de manera encubierta? Y bueno, me están diciendo que llega al piso, o sea, el piso, que era lo que me decía, que la posición es 0, luego de 4 segundos. O sea, que el tiempo es 4 segundos porque prendí el cronómetro al mismo tiempo que salió la piedra. Entonces, me dice que cuando I vale 0, T vale 4. Entonces, casi que hasta por descarte, lo que uno tendría que hacer es reemplazar eso acá, porque vos querés que esto cumpla esto. Entonces, voy a hacer eso. Justamente cuando I vale 0, lo demás lo copio todo igual y lo único que hago es reemplazar el tiempo por 4. Esto es un 4 segundos. Recuerden que a veces le pongo seg porque parece un 5, pero es... O sea, segundo se abrevia con S, pero a veces le pongo seg para que sea obvio que es segundo y no un 5. Entonces, si hacen esto, les queda que 60 metros y 16 por 5, a ver cuánto me da directamente, más fácil. Y esto me queda 80
Espera que hay algo raro que hice una cuenta mal. Espera, voy a hacer con calculadora porque le hice mal ayer, me parece. Esa parte me dio menos 80. Raro. Ah, está bien que menos 80. Ahora lo vemos. Sí, a mí me había dado igual. Pensé que estaba mal por eso. Menos 80 metros. ¿Sí? Esto es positivo, me queda I0 más 60 menos 80. Entonces, ¿qué hago? Despejo el I0 de acá. Si quieren, lo que podemos hacer, me queda 0, un paso intermedio es I0 menos 20 metros. Entonces, el I0, si lo despejo, me da 20 metros. Me asusté porque me daba negativo más grande, pero como va para el otro lado pasa positivo, así que estamos bien. Sí, porque obviamente el I0, claramente la altura de este edificio es positiva, ¿no? Y la posición. Ojo, porque no es lo mismo que posición que altura. La altura va a ser siempre positiva. El tema es que el I0 depende de donde yo lo mida. Sí, puede dar negativo, puede dar positivo. Ustedes tienen que traducir ese I0 si es lo mismo que la altura o tienen que hacer alguna vueltita en el medio. Pero lo que sí no me podían... Esto me podía dar negativo, pero lo que sí me tienen que poner es que la altura es 20 metros. Depende del sistema de referencia. Con este sistema de referencia era lo mismo, con el mismo signo y todo. ¿Se entendió hasta acá? Este era el punto más difícil en realidad. O sea, lo único que quería era que vieran qué pasaba cuando no me daban los datos que me dan siempre. Cuando no les dan los datos que les dan siempre, hagan los mismos pasos que suelen hacer y traten de ver, o sea, cuál es el dato que está encubierto en cierta forma. Entonces, me decía que llegaba al piso luego de 4 segundos, entonces te dice que cuando T es 4 segundos, la altura, siempre en general lo que uno está encubriendo es la altura o la velocidad, te da un dato sobre eso. ¿Sí? En este caso, la altura vale 0. ¿Sí? Se lo metes a tu ecuación porque querés que cumpla justamente que tu ecuación te diga que cuando T vale 4, la posición sea 0, y de chapa, digamos, te sale el I0, que coincide con esa altura que decíamos. Bien, el B es conceptual, porque ¿qué me está preguntando? Me dice, ¿cuál es la velocidad en la altura máxima? ¿Qué es lo que dijimos en el punto anterior? 0. 0, exactamente. Justamente en la altura máxima lo que uno pide es que la velocidad es 0. Entonces, el B es conceptual. B en la altura máxima es 0. Bien. Si quieren, ahora como ya encontramos el I0, lo que voy a hacer es, bueno, les doy un segundo para copiar, pero lo que voy a hacer es, en vez de dejar el I0 expresado así, ya directamente lo reemplazo por 20 y tengo el mismo problema, un problema similar al que teníamos antes. La única dificultad era pasar por esto. Entonces voy a hacer lo que dije. Voy a poner esto directamente por 20. Recuerden que no lo teníamos al principio del ejercicio nomás. Este es un punto, este es el punto B también. ¿De dónde salió el 4 segundos? Me lo daba en el enunciado. El enunciado decía justamente, no te daba la altura del edificio, pero te dice, la pelota llega al suelo de la calle 4 segundos después. Me lo daba como dato del ejercicio. Obviamente, si está faltando el dato de la altura, me tiene que dar otra información, si no me va a faltar algo. Siempre que le falta algo, se los están reemplazando con otra forma. Con otra cosa, con otro dato. Bien. En el C, me pregunta cuál es la altura máxima. Voy a borrar, cualquier cosa lo tienen en el video porque quiero que quede un ratito del final de la clase para dudas o cosas así. Sí, por eso estoy yendo un poquito más rápido.
Ya dijimos que la velocidad en la altura máxima es 0 y es justamente lo que se pide para calcular la altura máxima. Entonces, primero armémonos, este es el C, nos pide el H max. Lo que sabemos de la altura máxima es que la velocidad vale 0. ¿Sí? Entonces me voy a armar la formulita de la velocidad. ¿Qué me decía? La formulita de la velocidad era la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. Entonces, en este caso, la velocidad es... Velocidad inicial me la daba, es 15 y es positiva por cómo elegí mi sistema de referencia. La aceleración es 10 metros por segundo cuadrado, pero negativa, ¿no? Porque mi sistema de referencia va hacia arriba y g siempre va hacia abajo. Por t, porque el t0 vale 0. Entonces, en la altura máxima, que es lo que yo quiero calcular, b vale 0. Entonces busco el tiempo para el cual la velocidad se hace 0. Reemplazo b por 0. Lo mismo que hicimos antes. Y les da, despejan esto, lo voy a hacer una vez porque estoy haciendo las cuentas muy rápido. Lo que voy a hacer es, este 10 lo paso para acá, sumando. Entonces, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Fíjense que el metro se me va con metro, segundos se me va con segundo cuadrado, el cuadrado del segundo, y me queda el tiempo en segundos, lo cual está bien. Y me queda que t vale 1,5 segundos. ¿Sí? Entonces, como yo encontré este tiempo pidiendo que la velocidad igual a 0, este tiempo es el que tarda en alcanzar la altura máxima. Es la condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me preguntan la altura, no me preguntan ni la velocidad ni el tiempo. Entonces, lo único que voy a hacer es decir, bueno, la altura máxima es el I cuando mi tiempo vale 1,5 segundos. Entonces, lo que hago es reemplazar en mi ecuación horaria la ecuación de I en función de t por t igual a 1,5 segundos. Y esto me queda 20 metros más 15 metros por segundo por 1,5 segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 1,5 segundos al cuadrado. Y esa cuentita a mí me dio 31,25. O sea que la altura máxima me da eso. Lo estoy haciendo medio rápido, pero porque es... O sea, una vez que ya encontramos el I0, es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Pedimos la misma condición de velocidad igual a 0, encontramos el tiempo, porque no nos da directamente el X, pero con ese tiempo lo reemplazo en la otra ecuación y listo. Fíjense lo mismo de antes, ¿no? Como está a una altura que ya sabemos que es 20 metros y lo tira para arriba, la altura máxima tiene que ser más de 20. Bueno, nos dio más de 20, así que en principio estamos bien. ¿Habló alguien? No se escucha. Ok. Bien. Y lo último que nos pregunta, ¿se entendió, Azul, no? ¿De dónde salía el 4 segundos? Te lo dice el enunciado, pero cualquier cosa, si les digo algo y no lo entienden, me vuelven a preguntar, no hay drama. Bien, y el último punto me pide el D. Voy a borrar esto porque ya no lo vamos a necesitar, lo de acá arriba, y lo voy a hacer acá arriba el D. Y en el D me dice con qué velocidad impacta el suelo. Entonces, lo que me está preguntando es bastante obvio, es una velocidad. Lo que no me queda claro tal vez es
¿qué sería? ¿Cómo escribo matemáticamente que impacte el suelo? Y bueno, el suelo me está dando una posición. Entonces me está preguntando la velocidad cuando la posición la llamé I, o cuando la altura es 0 metros, ¿no? Porque el suelo está, como yo puse mi regla, en 0. Ahora, yo no tengo la velocidad en función de la posición. Lo mismo de siempre, tengo la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, busco el tiempo cuando la altura vale 0, o sea, busco mi ecuación horaria, me fijo, digamos, cuánto tarda en llegar al suelo, y después ese valor lo reemplazo en la ecuación de la velocidad. ¿Se entiende? O sea, lo importante es que uno entienda esto. Es decir, me está preguntando la velocidad cuando la posición vale 0 metros. Ahora, yo tengo a la formulita de la velocidad le reemplazo un tiempo, no le reemplazo una posición. Entonces es como que tengo que traducir esto, básicamente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en la ecuación horaria me fijo cuánto tarda en llegar al suelo. La ecuación horaria era... Era 20 metros más 15. Esta era la ecuación horaria. Entonces yo quiero saber cuánto tarda en llegar a la altura igual a 0, o sea, al piso. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la altura por 0 y me va a dar el tiempo ese. ¿Sí? Y ahora sí borro acá. Los primeros 2 renglones al menos. Bueno, ¿y cómo hago esto? De vuelta. Es una cuadrática igualada a 0. No puedo despejar directamente. ¿Qué tengo que hacer? La formulita menos b más menos raíz de b cuadrado por a por c, bla, bla, bla. Y si hacen eso... Ah, no me digas que no lo terminé. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es menos b, el tiempo que tarda en llegar al piso, para recordar, es como que se tienen que ir acordando que es exactamente lo que está reemplazando. Si lo reemplacé igual a 0, que es la posición del piso, estoy buscando el tiempo que tarda en llegar al piso, ¿no? Entonces me va a quedar que es menos b, es menos 15, más menos raíz de 15 al cuadrado, menos 4 por 20 por menos 5, sobre 2 por menos 5, que es menos 10. Y esto me da... Si yo lo hice. Lo he hecho en otra hoja, pero lo hice. Bueno. Esto me da... 15. 2,56 y menos 1,56 me da. Bueno, le vamos a creer a Tomás 2,56. Son números, ¿no? Lo hacen ustedes y listo. A lo sumo 2,56 y ¿cuánto? Menos... Menos 1,56. Bien. Pero El negativo, como está siempre, difícil. mucho no me importa. Entonces, este lo voy a tirar porque antes de que yo prenda el cronómetro, no sé qué pasó. Entonces, el tiempo que tarda en llegar al piso es 2,56. Pero recuerden que a mí no me preguntaron cuánto tarda en llegar al piso. Me preguntaron la velocidad cuando llega al piso. Entonces, ya tengo el tiempo. ¿Qué hago? En la formulita de la velocidad, reemplazo ese tiempo y listo. Entonces, en la formulita de la velocidad cuando llega al piso, ¿cómo tiene que ser esa velocidad? ¿Positiva o negativa? Eso también es importante. Es la velocidad justo antes de que toque el piso, ¿no? Por lo que discutíamos el otro día. Obviamente que cuando ya tocó el piso está con velocidad igual a 0 porque está quieto. Pero justo antes de impactar el piso, ¿cómo va a ser esa velocidad? Negativa. Positiva, exactamente, negativa, porque está bajando todavía, ¿sí? Entonces, la velocidad en el piso es lo mismo que la velocidad cuando t vale 2,56 segundos. Y la formulita de la velocidad nos había dado, bueno, no importa, es fácil, es 15 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 2,56 segundos. Y esto me da
que la velocidad cuando toca el piso es menos 15 menos 25,6. 15 menos 25,6 me da menos 10,6 metros por segundo. Que está bien porque fíjense que este segundo se me va con este y me queda, estoy restando velocidades. ¿Está bien? Bien, ¿se entendió, chicos? Ya sé que el segundo lo hice medio rápido, pero quería, mirá, me sobraron 10 minutos nada más. Quería que quede tiempo para que pregunten, para ver si hay algún ejercicio que no les haya salido, para ver si no hay algo que no hayan entendido, hay algo que quieran generalizar y que no estén seguros de si está bien. Voy a cortar la grabación, así me pueden preguntar sin vergüenza lo que sea.